Buenos días a todos. Gracias y paz. Feliz día del Señor. Vamos a Santiago, capítulo 4. Seguimos en esta serie de la religión verdadera. Vamos a leer solamente dos versículos 11 y 12. La semana pasada estuvimos hablando acerca de nuestro acercamiento a Dios y el requerimiento de la humildad, lo importante que es, lo esencial que es. Y entonces ahora Santiago sigue hablando, sigue instruyéndonos, exhortándonos, y dice, versículo 11, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y como se dieron cuenta, Santiago insiste, por alguna razón, insiste con los hermanos allá y con nosotros aquí, insiste por alguna razón en nuestro cuidado con nuestros labios. El cuidado que debemos tener con nuestros labios, con nuestra boca, con lo que decimos. Ya anteriormente ya lo ha mencionado algunas veces. Desde el capítulo 1 hasta ahora lo ha mencionado y lo va a mencionar una vez más antes de terminar también. Así que si hay un momento en cuando tenemos que tomar esto en serio y cambiar nuestra manera de hablar, es ahora. Es ahora. El título de hoy es No jueces, sí cumplidores. No jueces, sí cumplidores. No jueces, sí cumplidores. Voy a contarles algo que me sucedió. La única vez que me equivoqué en toda mi vida, les voy a contar. Me sucedió cuando estaba sirviendo en la iglesia anterior, hace años. Yo estaba encargado del ministerio de música. Ahí el piano, ¿no? Las alabanzas y todo. Y dos personas del coro habían compartido que habían hecho algo que a lo mejor pensaban que no era correcto que lo hubieran hecho. Y sí, parecía algo que no debieron haber hecho. Entonces yo, como encargado del Ministerio de Música, tomé la decisión de que no cantaran por un tiempo. Cantaran, ¿no? En otras palabras, ustedes saben que, en otras palabras, los puse en disciplina, ¿no? El término. Entonces, por unas semanas, entonces la congregación no veía a estas dos personas cantando en el coro, por varias semanas, ¿no? Entonces, incluyendo el pastor y unos líderes allí. Entonces, un día, el pastor y algunos otros líderes me llamaron, porque no sabían lo que estaba pasando, y entonces me preguntaron qué estaba pasando con estas dos personas que no tenían
venían a la iglesia y todo, pero no cantaban, eran parte del coro, no cantaban. Y yo les comenté lo que había sucedido y la decisión que había tomado, ¿no? Seguro de mi decisión. Y el pastor me hace una pregunta. ¿Quién te dijo a ti que tú pudieras hacer eso? Tú no tienes la autoridad para hacer eso. Y entonces ahí yo quedé humillado, ¿no? Entonces había actuado como juez y había dictado una sentencia, cuando esa no era mi responsabilidad. Yo no era pastor para hacer eso, ¿no? ¿Qué pasa si usurpamos una autoridad que no es nuestra? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si usurpamos, por ejemplo, la autoridad de nuestros padres? ¿Qué sucede? Cuando tomamos decisiones como hijos, siendo hijos, pero como si fueran los padres de la casa. ¿Qué sucede con eso? Claro que no está bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si usurpamos la autoridad de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos atribuimos ser jueces de la ley de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si usurpamos el lugar de Dios? Dios nos ha dado la autoridad para ser jueces de su ley. ¿Alguna vez le ha pasado esto a usted? ¿Alguna vez le ha pasado algo parecido a lo que le conté? ¿Alguna vez le ha sucedido algo parecido? ¿Ha hecho el papel de juez cuando no era su responsabilidad ser juez? Bueno, Santiago nos recuerda que todos podemos estar practicando esta usurpación. Es lo que acabamos de leer, versículos 11 y 12, que Santiago nos recuerda. Podemos estar practicando esta usurpación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no debemos atribuirnos ser jueces de la ley de Dios? ¿Por qué no debemos atribuirnos ser jueces de la ley de Dios? Bueno, no somos jueces para condenarnos, somos hermanos para amarnos. No somos jueces para condenarnos, somos hermanos y hermanas para amarnos. Y así entonces vamos a dividir esta sección, estos dos versículos. No estamos facultados para condenarnos, hermanos. Número uno, la primera verdad que tenemos que recordar aquí. Y número dos, sí estamos facultados para amarnos. Sí estamos facultados para amarnos. Bien, número uno, no estamos facultados para condenarnos. Y es la idea que Santiago ahí, cuando leemos, que se desprende, ¿no?, de estos dos versículos. No estamos facultados para condenarnos. Y quiero comenzar explicando por qué uso la palabra condenar, ya que no aparece literalmente ahí en el texto, condenar, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizo la palabra condenar en este subtítulo? No estamos facultados para condenarnos, porque en este contexto juzgar tiene esa connotación. Condenar, juzgar, tiene esa connotación. Hay traducciones que usan la palabra criticar, no critiquen, y también precisamente hay traducciones bíblicas que usan la palabra condenar. Condenar. Condenas a tu hermano, condenas la ley de Dios. Porque esa es la idea cuando Santiago usa la palabra juzgar aquí. Aquí juzgar no significa simplemente formarnos una opinión de la personalidad de los demás. También hay que explicar eso. Aquí juzgar, la palabra juzgar, no significa simplemente formarnos una opinión de la personalidad de los demás. Esto no podemos dejar de hacerlo. Formar una opinión de los demás. Eso no podemos dejar de hacerlo. No es lo mismo, tenemos que recordar que no es lo mismo hacer un juicio que dictar un juicio. No es lo mismo hacer un juicio que dictar un juicio. Ya hemos hablado, ustedes saben, mucho sobre esto de juzgar y no juzgar. La Biblia, ya lo hemos dicho, la Biblia
nos anima a hacer ciertos juicios. Debemos hacer ciertos juicios. Hacemos ciertos juicios. La Biblia no condena todo juicio. No lo hace. A veces las personas dicen, no juzgues, que juzgar es malo. Pero eso no es cierto. Juzgar no siempre es malo. Es más, casi nunca juzgar es malo. Casi nunca juzgar es malo. En nuestras vidas diarias, desde que nos levantamos, hacemos juicios. Todo el día hacemos juicios, juzgamos. Todo el día. Que son necesarios, que son juicios necesarios que tenemos que hacer. Si yo me acerco a una persona que no me conoce, si yo me acerco a una persona que no me conoce para pedirle un favor, yo estoy seguro que esa persona está pensando está viendo mi rostro, escuchando lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, viendo mi apariencia, para entonces discernir si me puede ayudar, si quiere ayudarme o no quiere ayudarme. Eso es juzgar. Eso es juzgar. Eso lo hacemos todos los días. Todos los días estamos juzgando, hacemos juicios que son necesarios. Esos juicios están bien. Pero aquí juzgar tiene la idea de condenar, que es lo que la mayoría de las personas quieren decir cuando exclaman, no me juzgues. Realmente, quieren decir, no me condenes. No me condenes. Aquí Santiago entonces lo usa de la misma forma. Usa el juzgar de la misma manera. Santiago está diciendo que no debemos juzgar. Pero en otras partes la Biblia dice que sí podemos juzgar. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:15, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le está dando enseñanzas, entonces él le dice, les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. Pablo está diciendo, ustedes deben discernir lo que le estoy diciendo, si está bien o está mal, si estoy hablando de parte de Dios o no estoy hablando de parte de Dios, si estoy de acuerdo a la doctrina de Dios, al Evangelio o no estoy de acuerdo. Deben de juzgar eso, deben juzgarlo, discernirlo. Entonces, otra vez por esto, ¿a qué se refiere Santiago entonces cuando dice no, cuando condena el juzgar, cuando dice no juzguen? Se refiere entonces a pronunciar juicios para condenar. ¿Se refiere a eso? A pronunciar juicios para condenar. Inclusive, también podemos decir que en algunos contextos, a pesar de esto, podemos decir que en algunos contextos condenar tampoco está mal. En algunos contextos condenar no está mal. También se hace necesario el condenar. Cuando es nuestro deber, no podemos bajo ningún pretexto dudar en decir los hechos y las conductas que no son correctas. Cuando las faltas de alguien son públicas y notorias, toda persona puede juzgarla y expresar su desacuerdo con eso. No se nos permite, recuerden que la Biblia no nos permite llamar al mal bien y al bien mal. No. Sino que debemos dar a cada cosa su nombre apropiado según la naturaleza de Dios. Y el castigo o la vergüenza es la justa recompensa de la maldad insolente y abierta. En esos contextos está bien condenar. Ahora, quizás lo más probable, estoy seguro, 99.9% que usted está pensando en estos momentos, pastor, yo no juzgo a nadie para condenar. Yo no, pastor. Yo conozco a gente que sean mis vecinos. ¿Tienen una boca mis vecinos? Eso sí, se pasan condenando, haciendo juicio y condenando a todos.
Es por eso entonces que Santiago empieza diciendo estas palabras. No hablen mal los unos de los otros. No hablen mal los unos de los otros. Santiago, o más bien el Espíritu Santo, sabía que usted estaba pensando eso. Que usted no condena a nadie. Por eso entonces que Santiago comienza así diciendo, no hablen mal los unos de los otros. Se dice que el alma de la persona o de nosotros es esencialmente activa y no puede soportar por mucho tiempo el decaimiento y el aburrimiento. Entonces, cuando no está habitualmente empleada en la búsqueda de aprendizaje, de conocimiento, de la cultura, de las buenas artes, entonces lo más probable es que nuestras almas, pronto se ocupen en búsqueda de las actividades opuestas. Nuestras almas no son neutrales, no pueden estar en ningún momento neutral. De ahí entonces sigue diciendo que la ociosidad no solo sea un estado existente inútil, sino incluso un estado sumamente peligroso. Peligroso, una puerta de entrada a todos los males que pueden deshonrar la vida, la propia y la de los demás. Y ninguna entrada, dice, ninguna entrada ofrece un acceso más fácil y directo que deshonrarnos, calumniándonos los unos a los otros. No hablen mal los unos de los otros. En el griego esta frase, no hablen mal, tiene la idea de cualquier cosa que puede herir, precisamente, ¿no? Juzgar, condenar. Tiene la idea de cualquier cosa que pueda herir o hacer daño. Perjudicar al otro. Y usted sabe que uno de los signos de la depravación humana, que como humanos padecemos todos, nadie se salva, es la disposición a pensar mal de los demás. De hecho, a menudo puede ser inclusive que nos encontremos complacidos al escuchar los defectos de otros. Así que Santiago aquí está hablando del contexto de la iglesia, de los hermanos y hermanas. No hablen mal los unos de los otros. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Así que la crítica debe tener las limitaciones, entonces, más estrictas cuando se ejerce sobre las personas y especialmente sobre nosotros, la iglesia de Cristo, y por cuya reputación debemos ser siempre muy celosos, muy celosos. La distinción entre criticar las acciones de las personas y criticar a las personas tiene que establecerse bien claras. Hacer una distinción entre las acciones y las personas. Nuestros hermanos. Puede ser correcto decir, a la cocinera le salió mal el arroz, por ejemplo. Pero probar por primera vez el arroz de la cocinera y decir, esta cocinera no sabe cocinar. Es el hablar mal que tanto Santiago está condenando de nosotros. Dictar tal juicio solo podemos hacer si previamente, siguiendo el ejemplo de la cocinera, si previamente ya hemos tenido varias experiencias iguales con la misma cocinera. Pero nuestro defecto, ¿cuál es? Apresurarnos y dictar sentencias condenatorias. Ese es nuestro defecto. ¿Hasta qué punto se nos permite juzgar y hablar de las faltas de otras personas? ¿Hasta qué punto?
Bueno, ya mencioné algunos ejemplos, ¿no? Pero también tenemos que recordar que no debemos condenar sin pruebas suficientes. No debemos condenar sin pruebas suficientes. No debemos pronunciar nuestra sentencia sobre la base de sospechas, conjeturas o rumores vagos, circunstancias que no hemos examinado personalmente. ¿Sabes que el hermano tal insultó al hermano tal? Es un grosero ese hermano. Es un grosero. ¿Es un grosero? Sí. Sí, es un grosero. ¿Tú estabas allí? Ah, no, me dijeron. Eso es lo que dicen por ahí. No debemos tampoco juzgar los motivos. Los motivos están fuera del alcance de nuestro conocimiento. Decimos, ¿no? Si insultó al hermano, debe tener un corazón negro lleno de maldad. No debe ser ni cristiano. Así pronunciamos juicios apresurados. Muchas veces vamos más allá de la ley divina, juzgando a nuestros hermanos en asuntos que ni siquiera la ley de Dios es limitada, dejando abiertos otros asuntos que ni el hacerlos ni el abstenerse de hacerlos constituye una violación a la ley, sino según la conciencia de cada uno, como por ejemplo las comidas o algunas festividades como la Navidad, por ejemplo. Hay cristianos que celebran la Navidad y hay cristianos que no celebran la Navidad. Pero los que la celebran, los que no la celebran, condenan a las que la celebran. Esto no es un mandamiento explícito en la Biblia, celebrar Navidad. Eso queda abierto a la conciencia de cada uno. No tenemos que sucede, no tenemos que condenarnos por eso. Hay asuntos que quedan a la conciencia de cada uno. Entonces, en este contexto debemos recordar que el hablar mal de nosotros, el resto de sus hermanos, debe recordar que al hablar mal de nosotros que somos el resto de sus hermanos y hermanas, es una práctica mezquina y vil. ¿Usted se avergüenza de que su reputación sea asociada a los ladrones, a los mentirosos y a los tramposos? ¿Se avergüenza si sucedería eso? Claro que sí, sería una vergüenza para usted, estoy seguro. ¿Por qué entonces piensa que no está mal asesinar a sus hermanos en la fe, asesinando las reputaciones de ellos? Es algo peor. ¿No es diabólico, en un sentido muy real, el pecado de un temperamento censurador? Recuerde que es el deleite especial de Satanás ser el acusador de los hermanos. Si usted es acusador de sus hermanos, tiene el mismo gusto que Satanás, entonces. Tiene el mismo gusto que Satanás. También hablar mal de nuestros hermanos es juzgar la ley de Dios. Por eso no estamos facultados para eso. Creo que está de más preguntar a qué ley se refiere Santiago. Ya lo he mencionado. Si somos cristianos, Santiago solamente menciona la palabra ley, pero ya hemos venido hablando acerca de esto. Si somos cristianos, debemos saber a qué ley se refiere Santiago, ¿no? A la ley del amor. A la ley del amor, que inclusive menciona en el capítulo 2, versículo 8. No se está refiriendo a la ley romana, ni a la ley griega, ni mucho menos a la ley panameña, tampoco se refiere a la ley judía, se refiere a la ley del amor, a la ley del amor. Con toda seguridad, Santiago 2:8, ya lo mencionó, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Cumplen la ley real, ¿no? La ley de Dios.
El apóstol Pablo también en Gálatas 5:14, hablando de esta misma ley, dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Jesús fue el que estableció esta ley. Cuando alguien le preguntó sobre cuál es el mandamiento más importante de toda la ley, Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es? Recuerde que había muchos mandamientos, muchos. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dos. Ya. Todos entonces estamos de acuerdo con la ley de Dios, ¿no es así? ¿Hay alguien que no está de acuerdo con la ley de Dios? Sí, claro, ¿no? Pero, ¿estamos seguros que no somos hipócritas entonces? Cuando pensamos que estamos defendiendo la ley con nuestro hablar, censurando a los demás, en realidad despreciamos la ley de Dios, condenamos su instrucción sobre el amor. Condenamos la instrucción del amor que nos da la ley de Dios. Cuando hablamos así, lo que estamos manifestando es que no estamos de acuerdo con esa definición del amor que Dios da. También en Mateo 7:12 podemos leer Jesús también hablando, por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hablar mal de los demás es hacer con los demás lo que yo no quiero que hagan conmigo o que me hagan a mí. ¿Se dan cuenta entonces cómo menospreciamos la ley de Dios? También, además de lo que ya mencioné, debemos tener siempre presentes estas verdades para guiarnos en la expresión de nuestros juicios acerca de los demás. Hablar mal de los demás con el propósito de resaltar los pecados y hacerlos quedar mal es trabajar para Satanás. Si vamos a condenar y no queremos pecar por calumniadores, siempre es mejor condenar actos y no las personas. Si queremos hablar la verdad, debemos hablar con la persona que cometió la falta. Si no es así, entonces todo lo que digamos, todo lo que podamos decir, que escuchemos por ahí, cae en la categoría de calumnia. Y no queremos ser calumniadores. No estamos facultados para usurpar el lugar de Dios, para ser jueces de la ley de Dios, porque entonces estamos usurpando la autoridad de Dios. Así lo dice Santiago. Quien habla mal de cualquier ley y la condena, habla mal y condena a aquel del cual procede la ley, en este caso de Dios. Usted sabe que hay personas que abiertamente hablan mal de la ley de Dios y la condenan sin ninguna clase de temor. Y eso nos enfurece, nos molesta. Pero nosotros no lo hacemos de manera abierta y descarada, nosotros lo hacemos con hipocresía y con cinismo. ¿Cuál es la verdad superior por la que, sin darnos cuenta aparentemente, justificamos nuestro desprecio por la ley del amor? ¿Cuál es la verdad superior por la que, sin darnos cuenta aparentemente, justificamos nuestro desprecio por la ley del amor? No es más que nuestra propio orgullo y arrogancia, confianza en nosotros mismos. Confianza en nosotros mismos. Esta propensión para juzgar y condenar a los demás es una prueba de mi falta, nuestra falta de humildad, de la que tanto Santiago nos ha hablado en los versos anteriores. Alguien dijo que la soberbia
el más sutil de los pecados. Tiene muchas formas y una de ellas es la pasión para encontrar falta en los demás. Que al final no es nada más que el interés descontrolado de nosotros mismos de asumir una actitud de superioridad, no solamente hacia otras personas, sino también hacia la ley del amor, la ley de Dios, y hacia el autor de la ley, que es Dios. Creernos superior, eso es lo que manifestamos. La ley tiene que condenar el mal. Eso es verdad. La ley tiene que condenar el mal. Pero debido a las calumnias que nosotros pronunciamos, a la ley queda muy poca oportunidad para hacer su trabajo. Haciendo nuestro propio juicio sobre el mal, despreciamos la ley de Dios y nos superponemos como jueces, usurpando la autoridad de Dios. Juzgamos la ley como no pudiendo ella juzgar, y de esa manera entonces despreciamos a Dios y su ley. No tenemos derecho a formular y pronunciar tales sentencias, porque no tenemos poder para ponerlas en ejecución. Y la práctica de pronunciarlas es una perpetua usurpación de la autoridad de Dios. Así que por eso Santiago, entonces, ahí, al final del versículo 12, hace la pregunta: ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú para tener tal autoridad? ¿Quién ha dicho que tú puedes hacer eso? No debemos hablar mal o condenar precipitadamente a nuestros hermanos y hermanas por la fragilidad de nuestra propia condición. No hay mejor freno para el juicio precipitado y apresurado hacia los demás que ser reprimido por las riendas y la mordedura de nuestra propia fragilidad. Al ver nuestras propias debilidades, desaparece en gran medida nuestro orgullo, se apacigua nuestra envidia y debe calmar nuestros impulsos. Un comentarista lo dice así con esta ilustración. Dice: cuando el pavo real contempla su cola, rodeada de tantas variedades de hermosos colores, entonces se hincha de orgullo, despreciando y condenando a todas las demás aves en comparación consigo mismo. Pero cuando se suelta sobre sus negras patas y contempla la deformidad de las mismas, su peine es algo cortado y su coraje abatido. Así, cuando nosotros alzamos los ojos a las gracias y dones que Dios nos concedió, entonces nos volvemos orgullosos e insolentes. Pero cuando bajamos los ojos a las múltiples debilidades a las que estamos sujetos, entonces se abate nuestro orgullo y disminuye nuestra insolancia de espíritu, si somos cristianos. Y nos volvemos más moderados y templados al juzgar a nuestros hermanos cristianos. ¿Cuáles son nuestras calificaciones personales que nos hacen ocupar el puesto de juez?
¿Cuáles son? ¿Cuáles son las calificaciones personales que lo hacen a usted ocupar el cargo de juez de la ley de Dios? ¿Cuáles son? Podemos preguntarnos si queremos ocupar este puesto. ¿Existe la irreprochabilidad en su vida? ¿Esa virtud de conducta la tenemos? ¿Esa pureza de motivos la tenemos? ¿Ese severo control de la lengua lo tenemos? Esa libertad de la contaminación del mundo, esa caridad desbordante que caracteriza a la persona de la religión pura y sin mancha. ¿Poseemos todo eso? La verdad es que carecemos de los requisitos de conocimiento, sabiduría y pureza. Entonces somos descalificados para tal puesto o lugar. Así que no es que dejamos a la ley de Dios de lado, sino incluso tomamos el lugar de Dios como legislador y juez. No solamente menospreciamos la ley de Dios, sino que tomamos el lugar de Dios. Esa es una arrogancia de gran alcance. Al fin y al cabo, Dios es soberano, pues solo Él es capaz para salvar y quitar la vida, dice Santiago. Solamente Él. Él salva sobre la base de la obra de su Hijo, pero también destruirá a todo aquel que rechace a su Hijo. Ese es el contexto en el que debemos ver esta pregunta. ¿Tenemos nosotros tal poder o autoridad para ordenar tal condición como lo ordena Dios sobre la base de la obra de su Hijo? ¿Tenemos nosotros tal poder o autoridad para ordenar tal condición? Por eso toda arrogancia para juzgar al prójimo, a nuestros hermanos, debe derrumbarse ante la majestad de Dios como legislador y juez, como salvador y destructor, como el único digno para ocupar esa autoridad. Nadie más, solo Él. Solo Él. Pero nosotros sí estamos facultados para amarnos. Sí estamos facultados para amarnos. A eso es lo que Dios nos llamó. Y precisamente Santiago comienza esta porción diciendo hermanos, con la palabra hermanos. Hermanos, dice. El amor no nos permitirá hablar suposiciones falsas contra nuestros hermanos. Cumplir la ley del amor contendrá toda pasión indigna el amor y nos permitirá satisfacer y no nos permitirá satisfacer nuestros deseos de sentirnos superiores a expensas de la reputación de nuestros hermanos. Porque somos hermanos. Somos hermanos y hermanas. Y nosotros no usamos esta palabra como simple camaradería. No lo usamos porque no sabemos el nombre del otro, no. Lo usamos porque tenemos el mismo Padre Celestial, por eso podemos llamarnos hermanos. Mi Padre me ama tanto a mí. Y el mismo Padre que me ama a mí, lo ama tanto a ustedes igualmente. Con el mismo amor que me ama a mí. Estamos tan unidos por el mismo amor del mismo Padre. ¿Cómo nos atrevemos a manchar ese amor hablando de nosotros palabras malintencionadas? Entonces, los afectos humanos nunca llegan a su plena virtud, dulzura y belleza hasta que son elevados a la esfera celestial por la unidad que se experimenta estando en Cristo Jesús. Es en esa unión donde
donde los afectos de cualquier persona alcanzan el más alto nivel. Somos hermanos y hermanas. No basta entonces con amar lo humano que está en el otro, sino también lo que el otro ha de vivir después del cuerpo terrenal. Esta es otra razón de nuestra hermandad. Y ninguna palabra que salga de nuestra boca debe manchar tan sublime unión. Somos hermanos del mismo Padre Celestial porque después de este mundo seguiremos viviendo juntos. Debemos estar conscientes y debemos proponernos que en nuestras comidas, convivios, en nuestras reuniones informales, cualesquiera que sea, en vez de dedicarnos a veces en gran parte a dictar sentencias basadas en el me dijeron, ocupémonos en temas provechosos de conversación que resalten la incomparable unión que Cristo, nuestro Salvador, ha logrado para nosotros. Esas deben ser nuestras conversaciones. Una segunda razón también por la que somos facultados para amarnos es porque no debemos hablar mal, hablar mal de los hermanos ni condenarlos. Una segunda razón por la que no debemos hablar mal se deriva del deber de los santos, que somos nosotros, el deber de los hijos de Dios, que es cumplir la ley de Dios, que es la ley del amor. Es nuestro deber. Dios nos ha encargado a amarnos. Es un encargo digno, el cual dignificamos poniendo todo nuestro alma, toda nuestra mente y todas nuestras palabras al servicio de los demás. Es así como honramos el llamado que Dios nos ha hecho para pertenecer a su pueblo y a su familia y poder llamar a otros hermanos en Cristo. Romanos 13:8 también dice: no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor es una deuda, dice Pablo aquí, en Romanos 13:8. Se requiere tanto para pagarla que resulta el amor una deuda pendiente con todos nuestros hermanos. Se requiere tanto para pagarla que resulta al final en toda nuestra vida entregada al servicio de los demás. Es una deuda duradera también. El amarnos es una deuda que siempre debemos estar pagando y recordando al mismo tiempo que nunca podremos cancelar esta deuda. Si cuanto más amor pagamos, más sentimos que debemos. Si cuanto más amor pagamos, más sentimos que debemos. Eso quiere decir que estamos cumpliendo la ley del amor. Pero no es una deuda, claro que no es una deuda que trae carga o amargura o frustración, como la deuda de su casa que tiene usted. No es esa clase de deuda. Es una deuda que trae alegría, es agradable, trae alegría y es una deuda que satisface el corazón. Es así. Y esta deuda, esta ley del amor, el amarnos, llamarnos hermanos, esta condición tan alta y sublime, celestial, aquí en la tierra que podemos gozar, es por la obra de Cristo que la abnegación, el servicio a los demás por completo, ha sido exaltada hasta convertirse en la ley del amor. Es por Cristo, es por la obra de Cristo que la abnegación ha sido exaltada hasta convertirse en la ley del amor. Así que estamos bajo esta ley, hermanos y hermanas, para siempre, porque estamos bajo la gracia para siempre. Es nuestra deuda duradera. Porque debemos involucrar todo nuestro ser, cada parte nuestra, cada miembro de nuestro cuerpo en cumplir esta ley, porque Cristo la cumplió para nosotros, la implantó en nosotros, en nuestro corazón. Y su plan
es hacer de esta ley una manifestación completa, real y perfecta en este mundo por siempre, cuando Él regrese. Así será, así será. Amar a Dios perfectamente y amarnos a nosotros mismos perfectamente es el estado de gloria eterna por el cual Cristo dio su vida. Así que, hermanos, hermanas, el amor valdrá la pena un día. Valdrá la pena un día hacer todos los sacrificios que hacemos los unos por los otros. No tendrá comparación alguna. No tendrá comparación alguna. El amor que aquí experimentamos, débil e imperfectamente, será una bienaventuranza gloriosa. Experimentarlo allá, perfecta y eternamente. Será así. Por eso debemos entonces volvernos todo lo que somos, cumpliendo nuestro deber, que es el deber más sublime que podemos experimentar aquí en esta tierra. Dios nos ha llamado a esto. Vivamos así, de tal manera. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, una vez más somos animados por Santiago. Una vez más somos exhortados por Santiago, Señor. Señor, definitivamente que necesitamos, Señor. Si hemos visto esto varias veces, Señor, necesitamos cambiar nuestra forma de hablar, Señor. Ya nos has hablado más de una vez, Señor. Más de una vez nos has hablado. Danos oídos para oír, Señor. No solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Danos ese corazón, las oportunidades, Señor, que veamos las oportunidades, que las podamos ver para poder servir a los demás, Señor. También respetándonos, amándonos, sirviéndonos, Señor, inclusive con nuestra forma de hablar, inclusive así. Gracias, Padre, por el privilegio de habernos llamados a formar parte de su familia, de tu familia, Señor, y poder llamar a otros también hermanos, teniendo el mismo Padre Celestial. Padre, que podamos vivir de tal manera que honremos, Señor, nuestro ministerio de servirnos los unos a los otros. Porque sabemos que un día lo vamos a disfrutar de manera perfecta y eterna. Gracias por todo. Amén.